Han pasado ya unos días desde la salida de la versión 3.4, así que supongo que a la mayoría ya le habrá dado tiempo de jugar la historia de esta versión. En caso de que no la hayas jugado, te recomiendo primero ir a jugar la historia por completo y después ver este vídeo, ya que voy a estar hablando de más o menos todo lo que sucede durante la historia, comentándolo teniendo en cuenta los personajes importantes de esta misión, y así iremos viendo los puntos importantes de cada personaje y cosas que se destacan de ellos y teorías también que me puedan surgir. Así que vamos a ir hablando de un personaje y los puntos importantes que tengo apuntados sobre este. Y en cuanto acabemos con ese personaje, saltaremos al siguiente. The Celestial guards their secrets, blotting out the roots that connect all things. But they are silent. En el primer punto de personaje tengo apuntado a Polka Kakamond, ya que esta tiene una pequeña aparición en uno de los cuadros que se ven detrás de Laigus cuando este nos está explicando qué es el motor primordial de la vida. Y en uno de estos cuadros que aparecen detrás de él se ven a la señora Herta y luego se ve a Polka Kakamond. Aquí podrían estarnos diciendo que este personaje tiene algo que ver con lo que sucederá a futuro en Amphorius. Quizás en las siguientes versiones vemos al personaje, pero lo más probable es que simplemente haya aparecido un cuadro de esta para lo que nos iba a explicar a continuación Laigus, que era lo de la lucha entre genios. Y ya que Polka Kakamond es conocida como la asesina de genios, también ha metido el cuadro de esta para irnos introduciendo a lo que nos iba a tratar ahí en esa parte de la historia. Más allá de esto, tampoco es que haya ninguna pista de que Polka Kakamond esté involucrada, más allá de lo que sucedió en la 3.3 al final de la historia con Herta y Tornilium, que Tornilium dice algo así como la mariposa ya ha batido sus alas, pero tampoco es algo muy claro como para referirse a Polka Kakamond. Así que dejamos este primer punto aquí y vamos con el segundo. Bueno, en el segundo también tenemos un personaje que no aparece durante la historia y es la señora Herta, ya que durante la historia, muy al principio de la historia para ser concretos, vemos a Tornilium que viene a hablar con nosotros, pero en ningún momento nos cruzamos con la señora Herta. ¿Será que ella aún continúa en Amphorius y que Laigus, a diferencia de con Tornilium, no ha conseguido hacer que su proyección se vaya? O si también ya no está en Amphorius gracias a la intervención de Laigus y se ha vuelto a la estación espacial de Herta. De momento no sabemos lo que pasa con el personaje, ya que lo único que sabemos de ella es por Tornilium, que la menciona en un momento de la historia, pero nada más. Así que ya acabado con este personaje, vamos con los que sí que empiezan a tener algo más de importancia en la historia. Bueno, nuestro querido Dangen, nuestro querido Invivitor Lunae, por fin le han puesto un actor de voz. Así que en un principio todos los personajes del juego ya deberían de tener actor de doblaje, ya que el Trasacaminos también en la versión anterior le pusieron nuevo actor de doblaje. Y ahora le ha tocado el turno a Dangen. Esto es importante ya que se viene diciendo desde hace mucho tiempo que en la versión 3.6 saldría la nueva versión de Dangen, Terrabox, y para entonces ya tenían que tener a Dangen con ya sea el actor de voz antiguo que tenía o con un nuevo actor de voz. En este caso creo que ha sido un nuevo actor de voz, a no ser que me esté equivocando, porque llevo muchísimo tiempo sin oír la voz de Dangen original. Quizás es el mismo actor, pero en cualquier caso ya Dangen tiene un actor de doblaje y esperemos que esta vez no haya problemas con actores de doblaje a medias de la historia
y tengamos doblaje para todos los personajes hasta al menos que se acabe Amphorius. Después también tenemos otro punto importante a tratar con Dungeon, y es que, al igual como había predicho en mi teoría de lo que sucedería en la 3.4, al principio de la misión vemos que nos reunimos en el enfrente de la habitación nuestra en Okeima, y nos dirigimos a las termas para buscar a Dungeon. Y este es uno de los pocos puntos que tocaba en ese vídeo que al final han acabado siendo ciertas. Y una vez nos reunimos con Dungeon, vemos que aún sigue vivo y nos dirigimos hacia afuera de Amphorius para regresar al expreso astral. Pero por el camino nos encontramos con Tornilium y al final solo Dungeon se marcha de Amphorius y regresa con los demás en el expreso. Así que lo más probable es que en las siguientes versiones nos encontraremos con Dungeon reunido con Himeko, Weld, Sunday y Black Swan. Verá también el estado en el que se encuentra 7 de marzo. Y lo más seguro, teniendo en cuenta que se dice que para la 3.6 será cuando saldrá el nuevo Dungeon, seguramente tendremos una parte de la historia que se centrará en tomar algún punto de desarrollo con el personaje, ya sea que vuelve a Amphorius para derrotar a Georios y heredar la yesca del titán de la tierra, y así convertirse en Terravox, como se viene teorizando. Pero lo más seguro es que tenga cierto punto de importancia durante la misión de la siguiente versión, explicándoles a los demás del expreso lo que ha sucedido en Amphorius, cómo es la situación actualmente y demás. Y esos serían los puntos que tengo apuntados para con Dungeon. Así que pasamos con el siguiente personaje. Hypothesis. Thought always precedes word. And yet I can't find the words for this moment. A ver, Tornilium ha tenido bastante importancia durante esta misión. Es cierto que solo ha sido durante el principio, pero la importancia que ha tenido es bastante más grande que la de Dungeon durante esta misión de Trazacaminos, la verdad. Para empezar, tenemos que detiene al roballamas, ya sea que ha hackeado en los códigos que controlan Amphorius dentro del cetro y ha conseguido crear un espacio que detiene el tiempo, o que ha conseguido detener al roballamas gracias a su kit de habilidades. También podría ser otra opción, así que quizás si es gracias a sus habilidades, ya nos están diciendo que Tornilium tiene alguna función de paralizar a los objetivos enemigos, ya sea reduciéndoles la velocidad o que les paraliza durante un turno, más o menos lo que hace Anaxa con su habilidad definitiva, que si lo tira cuando hay un enemigo que tiene 2 acciones seguidas, le quita esa segunda acción. Quizás tendremos algo parecido con Tornilium cuando salga jugable, pero de momento no habría que esperar nada acerca de este personaje, ya que se viene teorizando desde cuando la 1.0, la 1.1 o 1.2 que este personaje iba a salir en siguientes versiones, y estamos actualmente ya en la 3.4 y no hay noticias de que este personaje vaya a salir. También tengamos en cuenta que se dice que el kit de habilidades que iba a tener Tornilium era el kit de habilidades del Dr. Ratio, pero que al final se lo acabaron cambiando para que lo tuviese Dr. Ratio. En segundo lugar, nos pide que nos quedemos en Amphorius para impedir que Ferrotumba resurja y que la destrucción tome el protagonismo en Amphorius. Bastante importante, ya que esto es lo que marca la decisión del Trazacaminos de quedarse en Amphorius, y esto es lo que provoca que veamos todo lo que pasa en la historia. Así que es un punto bastante importante, y para que al quedarnos atrás no nos veamos afectados por las leyes de Amphorius, nos deja una ancla cronocognitiva que nos dice que nos protegerá de prácticamente todo lo que tenga que suceder a nuestra persona,
No sé si se refiere a que nos protegerá de los efectos que tenga Amphoreus sobre nuestra persona, ya que estamos bastante ligados a Amphoreus ya con la yesca del tiempo dentro de nosotros, o si también se refiere a que nada de lo que nos hagan los enemigos surtirá efectos sobre nosotros. Supongo que más adelante en las siguientes versiones lo comprobaremos esto, porque de momento en la 3.4 hemos tenido 6 combates, 4 de ellos han sido con Fainon y solo hemos tenido 2 contra el Roballamas, que también se podrían considerar que canónicamente era Fainon el que estaba luchando contra él, así que en esta versión quizás no hemos podido comprobar el poder del ancla cronocognitiva, aparte del de protegernos del reinicio de Amphoreus, ya que no hemos tenido ningún tipo de pelea contra enemigos. También Tornelium nos revela que Lygus es el que está detrás de todo lo que sucede en Amphoreus. Esto era ya bastante obvio. Nos dice que Amphoreus es un mundo creado a partir de datos y memoria. Ya lo teníamos bastante asumido esto que iba a ser así. Amphoreus es un mundo digital, por así decirlo, y que este mundo digital está siendo utilizado por cierto eón para conseguir algún objetivo. Este eón sería Nanook y el objetivo sería hacer que Ferrotumba se acabe su evolución y despierte para así empezar a destruir a los demás eones, o al menos eso es lo que deduzco yo. Y luego les dice a los trazacaminos, Dangen y nuestro personaje, que 7 de marzo se encuentra ya en Amphoreus. Así que en algún momento nos acabaremos cruzando con ella. Y estos serían los puntos más importantes que tengo a destacar de lo que sucede con Tornelium. También tenemos el punto de que Lygus más adelante en la historia nos confirma que él también es un Inteletrón y que se podría considerar que él y Tornelium son compañeros o algo parecido a hermanos, ya que al ser los dos criaturas no biológicas, se les podría considerar más o menos así. El siguiente personaje es 7 de marzo y la verdad, yo no me esperaba que tuviésemos la historia de lo que está pasando con 7 de marzo en esta versión. Me lo esperaba para la siguiente versión, pero me ha sorprendido bastante verlo en esta. Vemos que se despierta en lo que es el espacio entre vías, como le he llamado yo. No sé cuál es el nombre de este lugar, pero le voy a estar llamando espacio entre vías. Vemos que llega aquí, que empieza a escuchar unas voces que son de los guardamemorias del Jardín de los Recuerdos, que le piden que cruce una puerta. Estos guardamemorias se empiezan a hacer pasar por tanto Fushuan, la mensajera del Salón Olvidado, la que está en el Expreso Astral, de Dangen y el Trazacaminos, y utilizando los recuerdos de Marzo, fingen ser estos mismos personajes para así convencerla de que atraviese la puerta. También va escuchando Marzo otra voz, que es la de Sayrin, que le va diciendo que no se apresure a cruzar la puerta, que no les haga caso, que es una trampa, y va alejando la puerta de 7 de marzo para que no la llegue a cruzar. Justo cuando Marzo llega delante de la puerta es cuando vemos que aparece Sayrin y esta se pone a bromear con los jugadores, o sea, con nosotros, diciéndonos que se parecen tanto ella y 7 de marzo mucho, que las dos son chicas encantadoras, adorables, de pelo rosa y demás. Y esto básicamente es algo puesto por el equipo de desarrollo del juego para decirnos que saben que todos estamos comparando a 7 de marzo con Sayrin y que teorizamos que ambas podrían haber sido la misma persona, pero al darnos esta escena con las dos reunidas ya nos están diciendo que no son la misma persona y que estábamos equivocados. Yo en mi caso
tampoco tenía tan claro que 7 de marzo y Sayrin hubiesen sido la misma persona. Habían pistas que podían indicar eso, pero yo en mi caso tenía más claro que Sayrin y Mem eran la misma persona, o que Mem y 7 de marzo eran la misma persona. Después, también en esta conversación con Sayrin, le dice ella que por nada del mundo debe cruzar esa puerta, ya que conduce a Amphorius, su hogar natal, y que, aunque sea su hogar natal, no es un lugar tan acogedor como podría parecer. Esto ya lo hemos comprobado de primera mano, que Amphorius actualmente es una especie de un cúmulo de sucesos que provocan caos. Y por esto es que Sayrin le dice que no debería de entrar por esa puerta para llegar a Amphorius, aunque a mi parecer lo que está haciendo Sayrin es jugar a ser una doble agente, o al menos lo que me pareció en esta escena, ya que le dice que no debe cruzar la puerta, pero también le dice que conduce a Amphorius. Sé que durante la conversación también Sayrin nos dice que no tiene sus recuerdos, o al menos ha perdido una parte de sus recuerdos, y que no recuerda del todo cómo era Amphorius. Lo único que sabe es que no es un lugar acogedor, pero a mí me parece que todo y haber perdido esos recuerdos, lo que está haciendo es utilizar un poco psicología inversa con Marso, de decirle: a través de esta puerta se llega a Amphorius, pero no vayas, porque es un lugar peligroso, sabiendo Sayrin que el Trazacaminos y Dangen se encontraban en Amphorius, y que si le decía esto, lo más probable era que Marso acabase decidiendo entrar en la puerta para ir a Amphorius. Esto es lo que me pareció a mí, quizás estoy equivocado, pero me pareció bastante raro que le comentase que la puerta conducía a Amphorius. Aunque simplemente podría ser que estoy sobreanalizando la escena y que no tuviese ninguna mala intención Sayrin, que también es posible. Después de esto tenemos que llegan los guardamemorias de nuevo y les dicen a ambas, tanto a Sayrin como a Marso, las llaman las hijas de la reminiscencia. Esto quizás se refiere a que son emanadoras de la reminiscencia, o que como la reminiscencia ha fijado su mirada en ellas, y que son, por así decirlo, las últimas supervivientes de algo, que la reminiscencia necesita de sus recuerdos para poder guardarlos. Algo así me ha parecido. Puede que sea así, puede que no, pero lo más importante de esta escena es que les dicen que necesitan que atraviesen la puerta para salvar el jardín de los recuerdos, o algo así. Bastante raro. El jardín de los recuerdos está muriendo, está desapareciendo, o Fully quizás está haciendo algo para que el jardín de los recuerdos deje de existir. Todos son muchas preguntas con esto que nos dicen y no tenemos ninguna respuesta. Y luego tenemos que Marso no hace caso a lo que le dice Sayrin, de que debería, en vez de acercarse a la puerta y atravesarla, alejarse de ella en la dirección opuesta, y aunque le tome horas, años o décadas o siglos, si se dirige en la dirección contraria, acabará saliendo de el lugar donde se encuentran. Pero al final Marso decide no hacerle ni caso y atraviesa la puerta diciendo que sus dos compañeros se encuentran actualmente en Amphorius y que sin ella estarían perdidos, cosa que más o menos podría llegar a ser cierto, ya que si Marso no se hubiese encontrado mal, habría venido con nosotros a Amphorius, y quizás ella sí que nos habría dicho que vio cómo nos atravesaba la lanza de la furia cuando llegamos a Amphorius, y que le parecía raro que estábamos muertos, en vez de hacer como Dangen y callárselo durante 2 versiones enteras sin decirnos nada. Pero esto es un suceso que nunca sabremos si habría pasado de esta manera, ya que la historia ha ido de otra forma. Así que con esto acabamos con los puntos que tenía apuntados de 7 de marzo. La verdad, espero que en las siguientes versiones sigan desarrollando al personaje. Ya sabemos que en la siguiente versión, según los leaks, tendría que aparecer 7 de marzo o su forma nueva, que se dice que será Evernight, o sea, Noche Eterna. También nos han estado hablando de algo llamado Noche Eterna,
durante la misión, así que quizás Marzo tenga algo que ver con esto. Leave the cave with me, and in that fable about the stars, we'll pen the prelude of destruction. El siguiente personaje es el personaje que más odio y a la vez que me está empezando a gustar cada vez más. Y se trataría de Laigus, ya que ha tenido un grandísimo protagonismo durante esta misión del Trazacaminos. Para empezar, tenemos que el Trazacaminos revela a Fainon que Laigus no es de fiar y que puede ser el que está detrás de todo esto. Fainon nos dice que él ya venía sospechando algo de esto. Y empezamos con el ritual de entregarla a Jeska. También podemos hablar un poco con Laigus antes de llevar a cabo el ritual de entregarla a Jeska. Aquí nos va diciendo cosas que ya sabíamos, que su nombre es Licurgo, que es miembro del Consejo de Ancianos, que también es el Theoros de Amphorius, que su misión es mantenerse neutral y observar lo que sucede, cosa que es completamente mentira. Y algo importante que dice, y dice él que es algo que para Amphorius no tiene importancia, pero que para alguien del exterior sí que lo tiene, nos dice que él es un andavías de la erudición y que está siendo controlado por Nous o algo por el estilo, ya que Nous fue quien creó a los diferentes Laigus para que así puedan supervisar lo que sucede en Amphorius y conseguir cumplir la misión que tiene Nous para con Amphorius, que sería salvar este mundo. O al menos eso es lo que nos da a entender y eso es lo que yo entendí. También con esto que nos dice de que es un andavías de la erudición, me parece que es algo real, pero a su misma vez no tan real, porque puede que sí, sigue la vía de la erudición, pero en realidad, como vemos durante la misión de Trazacaminos, él lo que quiere es que Ferrotumba despierte, y una vez Ferrotumba despierte, lo que causará será la destrucción de Amphorius, la destrucción de el león que preside la vía que sigue él, Nous, y como consecuencia la posible destrucción de los demás eones. Así que todo y ser un seguidor de la vía de la erudición, lo más probable es que sea un andavías de otra vía, que sería en este caso la destrucción, o que al igual que pasa con Ferrotumba, su vía original es la erudición, pero está cambiando poco a poco a ser la vía de la destrucción. Así que quizás en futuras versiones descubrimos que Laigus ha cambiado su vía y Nanook ha posado su mirada en él y ahora sigue la destrucción. Algo que es importante también que nos comenta Laigus, y es la pregunta que se ha estado haciendo durante toda la historia cuando vemos al personaje, y nos pregunta que ¿cuál es el motor primordial de la vida? Esta es una respuesta que no hemos obtenido del todo, porque nos dice que la respuesta la conocemos mejor de lo que creemos, y esto me da indicios a que podría ser varias cosas. Primero, que el motor primordial de la vida se trate de la destrucción, ya que, como vemos más adelante, la destrucción es algo que tiene mucha importancia, ya que nosotros estamos consiguiendo cambiar el destino de Amphorius gracias a que también seguimos la vía de la destrucción. Y otra posible opción que se me ocurre sería que, como nos dice que conocemos la respuesta mejor de lo que creemos, y que esta respuesta ha estado a nuestro lado durante mucho tiempo, esta segunda opción que se me ocurre serían los Stellaron. Así que podría tener algo que ver que tengamos un Stellaron con lo que pueda llegar a suceder para con el destino de Amphorius. No lo sé. Así que es una posibilidad, pero está allí en el aire, porque no nos ha dicho si sería la destrucción el motor primordial de la vida o si es otra cosa. También vemos que Laigus tiene cierto tipo de control sobre estos ciclos de Amphorius. Vemos más adelante en la historia que la principal responsable de estos ciclos sería Sayrin, con el poder del titán del tiempo y el poder de la reminiscencia. Es que puede
retroceder el tiempo en Amphorius cuando se han conseguido las 12 yescas para que el ciclo vuelva a empezar. Pero al parecer Laigus también tiene cierto tipo de control sobre esto, ya que consigue enviarnos a lo que yo llamo el ciclo original, ese ciclo en el que tenemos al Phynon original y a la Cyrene original, pero no sabemos si es cierto que tiene algún tipo de control o no. Pero lo más seguro es que sí que tenga algún tipo de control sobre el tiempo de Amphorius, de alguna manera, quizás por alguna autoridad que le haya entregado el mismo Ferrotumba para poder controlar sus extrapolaciones. Y hablando de las extrapolaciones, Laigus nos dice que Amphorius es causado a partir de las extrapolaciones de Ferrotumba y que estas extrapolaciones se han ido convirtiendo con el paso del tiempo después de que Nous abandonase los cetros del emperador. Se ha ido convirtiendo en nada más que un pozo de ira que va dirigido hacia el mismísimo Nous por haberlo abandonado a este cetro. Y ya para ir terminando, vamos con los últimos puntos a destacar de Laigus, y es que el Inteletron no es tan listo como parece, porque al final de lo que sería el ciclo original, les acaba revelando todo a Phynon y Cyrene. Así que eso les da la oportunidad de trazar un plan y así poder encerrar a Amphorius en un ciclo eterno. Así que por culpa de Laigus es que estos ciclos de Amphorius existen. Por culpa de que no pudo esperar a que entregasen las últimas yescas para que así Ferrotumba pudiese despertar después de que llegase la Era Nova, es que pudieron acabar teniendo la posibilidad Cyrene y Phynon de Cyrene atraer la mirada de Fully y crear los ciclos para Amphorius, y Phynon de meterse dentro de estos ciclos para así asegurarse de que la Era Nova nunca llegase y por tanto los ciclos no viesen perturbado su existencia, y así mantener Amphorius siempre dentro de estos ciclos sin que pueda romperse por ningún motivo, aunque actualmente ya se están rompiendo estos ciclos con nuestra llegada. Y lo más seguro es que el próximo ciclo que veamos, si es que vemos uno, será el último ciclo que tendrá Amphorius. Otro de los puntos importantes, y el que a mí más me ha gustado de toda la historia, la verdad, es que le han cortado la cabeza a Laigus no solo una vez como se veía en el tráiler, sino 3 veces. En orden cronológico sería la vez en la que el Phynon del ciclo original le corta la cabeza. La segunda sería por el roballamas, cuando este llega al vórtice de la creación para enfrentarse a Phynon. Y la tercera sería hacia el final de la historia, cuando se encuentra con Phynon en su forma de devastador. Sé que no está confirmado que Phynon tenga el mismo poder que un devastador, pero voy a seguir llamándole así para hacerlo más fácil. Se encuentran allí en el risco nube alba y Phynon le vuelve a cortar la cabeza. Aunque Laigus le dice que eso no le va a matar, siempre es satisfactorio ver cómo le cortan la cabeza, la verdad. Y ya como último punto referente a Laigus, al final de la misión, justo lo último que vemos antes de que nos salga el cartel de misión principal completada, vemos una especie de conversación entre Laigus y Ferrotumba, aunque más que una conversación es una especie de informe que hace Laigus a Ferrotumba, diciéndole que su nombre es Ferrotumba, que nació a partir de el odio y la sed de venganza que tenía hacia Nous tras ser mirado por el Eón de la Destrucción, que su único propósito actualmente debería ser mantenerse al margen y completar su resurgimiento. Y al final de esta conversación nos dice que hay una variable con la que no contaban al principio, que sería otro andavías de la vía de la destrucción, en este caso el trazacaminos, y que esta variable, al ser tan impredecible, lo que quiere Laigus es encargarse de deshacerse de nosotros. No sé si con esto se refiere tanto a nosotros, a Tornilium, Herta y los demás del Expreso Astral que están observando a Amphorius, o si solo se refiere al trazacaminos para que no tenga la oportunidad de impedir el resurgimiento de Ferrotumba.
Y con eso llegamos al final de los puntos que tenía apuntados con Laigus. Ya vemos un personaje que la verdad le va escogiendo cada vez más odio, pero es un odio que está muy bien justificado, porque el personaje se hace odiar lo que va haciendo, diciendo y demás. La verdad es que no me da muchas ganas de empatizar con él. Las 3 veces que le han cortado la cabeza lo he disfrutado como un niño y espero que en las siguientes versiones le corten la cabeza unas cuantas veces más, por favor. Y con esto pasamos a los siguientes personajes. Ya a partir de aquí, los personajes que quedan por hablar son básicamente de la misma importancia. The Alliance already has the Swarm Author's remains to kill a god. We just need to temper the Hunt's arrow. El primero de estos personajes del que voy a hablar será Ferrotumba, ya que es el antagonista principal de Amphorius, por lo que parece. En algún momento seguramente tendremos que enfrentarnos a él, o al menos a una versión de él muy debilitada. Y básicamente en esta versión nos han explicado bastantes cosas acerca de él. Nos explican que Ferrotumba es un cetro del emperador en realidad, y que al estos ser abandonados después de que Nous viese que ya no le eran de utilidad después de la lucha contra los eruditos, es que los abandonó, y de ahí es que este cetro del emperador se quedó haciendo las extrapolaciones que hemos visto, que serían las simulaciones que ha ido haciendo buscando la respuesta a cuál es el motor primordial de la vida, y en sus últimos momentos fue que consiguió descubrir cuál era la respuesta a esta pregunta. No nos lo dice Laigus cuál es esta respuesta, solo nos dice que una neurona moribunda, refiriéndose al cetro del emperador, al final de su existencia fue que consiguió descubrir cuál era la respuesta a esta pregunta, y después de obtener esta respuesta estaba lleno de odio y rencor hacia Nous, y que este odio y rencor fueron los que atrajeron la mirada de Nanook, y allí es cuando se le dio una segunda oportunidad en la vida entre comillas, porque al ser una especie de máquina no tendría vida como tal, pero eso, vamos a llamarlo vida. Y después de obtener la mirada de Nanook, su objetivo se convierte en destruir a Nous. También con esto más o menos podemos saber cuál es el orden de aparición de los diferentes eones en Amphorius. Lo más probable sería que la erudición fuese el primer eón que fijase su mirada en Amphorius, todo y después de haber descartado al cetro del emperador como un fracaso, habría visto que estaba cerca de encontrar la respuesta a cuál es el motor primordial de la vida, ya que estos cetros estaban conectados de alguna manera con Nous. Después tendríamos que lo más seguro sería que la destrucción fuese el segundo eón en fijar su mirada en Amphorius, debido a lo que he dicho, el odio y el rencor que sentía Ferrotumba hacia Nous. Y como último habría llegado Fully. Al final de este ciclo original nos dice Sayrin que Fully, a través de Oronix, es que está actuando para recolectar los recuerdos de Amphorius de alguna manera, así que lo más seguro es que este fuese el último eón en llegar a Amphorius, a no ser que me esté equivocando y pueda haber otra manera de explicar la llegada de los eones en otro orden, pero yo me quedo con ese orden que he dicho. Primero Nous, después Nanook y por último Fully. También algo importante relacionado con Ferrotumba y que se nos deja entender es que todo lo que es Amphorius estaría siendo controlado por la marea oscura, tanto las voces de los titanes que se oyen en aquel risco sobre el que están Sayrin y Finon en la escena en la que está llegando el final de Amphorius, nos dice que los susurros que se oían desde allí no eran de los titanes, sino que eran los susurros de la marea oscura. Bastante raro, esto nunca se nos había dicho que podría ser así. Quizás los susurros de los demás titanes que hemos estado oyendo hayan sido nada más que los susurros de la marea oscura, tal vez. Esto no nos lo aclaran del todo, como tampoco no nos aclaran algo que se deja medio entender, y es que las yescas podrían también estar hechas a partir de la marea oscura.
en ciertos puntos se nos deja entender que, por ejemplo, en el ciclo en el que vemos a Kashlana, Fainon, interactuar con Hyacinth, este le dice que si le entrega la yesca del titán del cielo, quizás pueda salvarse de ser corrompida por la marea oscura o algo así. Eso significa que quizás la marea oscura está también dentro de las yescas, aunque esta posibilidad se nos cae por los suelos cuando vemos que Fainon lleva cientos de millones de yescas dentro de él, más de 400 millones de yescas al final del último ciclo, y no se ve corrompido por la marea oscura, pero se nos deja medio entender esto de que la marea oscura podría ser parte de las yescas, o al menos lo he entendido yo así. Quizás me estoy equivocando y no sea de esta manera, pero bueno, acabamos ya con Ferrotumba y vamos con los siguientes personajes. Why did you? Bien, vamos ahora con Fainon y el Roballamas. Para empezar, se nos confirma que Fainon y el Roballamas efectivamente son la misma persona. También vemos que cuando Fainon atraviesa al Roballamas con la espada ceremonial, este llama a Fainon Caos. Esto nos lo dice Sayrin también, que el nombre de Fainon verdadero es Kashlana, que más adelante, hacia el final de la historia, nos dicen que significa aquel que porta el caos, así que por eso es que el Roballamas le llama Caos, como una especie de diminutivo de Kashlana, o una especie de apodo relacionado al significado de su nombre verdadero. Y como último punto de estos dos personajes sería que el Roballamas entrega sus recuerdos a Fainon, y esto ha ido sucediendo durante muchos ciclos, que Kashlana, el Roballamas, iba acumulando las yescas, y cuando el calor de estas era tan abrumador que ya no podía soportarlo su cuerpo, es que dejaba que el Fainon de otro ciclo fuese el que le matase y que heredase ese Fainon sus recuerdos, así convirtiéndose en el nuevo Kashlana y dedicándose a continuar con la misión de este, que era impedir que la Era Nova llegase, impedir que se reuniesen todas las yescas al final en el vórtice de la creación para dar inicio a la Era Nova, y así que Ferrotumba no resurja. Vamos con el siguiente personaje, que viene conectado con los dos anteriores, ya que son básicamente la misma persona, y hablaremos de Kashlana, el nombre verdadero de Fainon, como ya he dicho, que su nombre significa aquel que porta el caos, y también tenemos que su nombre como experimento dentro de las extrapolaciones de Ferrotumba es Nikos 496. No me esperaba, la verdad, que fuésemos a tener dos nombres diferentes por los cuales dirigirnos a Fainon, pero la verdad no creo que de aquí a mucho tiempo se recuerde que tiene otro nombre aparte de Kashlana, porque es el más importante de todos. Y nada, después también, como ya había dicho en un vídeo hace tiempo, los leakers nos habían dicho que el nombre verdadero de Fainon no tenía nada que ver con Kevin ni Chaos, pero al parecer se equivocaban, ya que el nombre verdadero de Fainon sí que tiene que ver con Chaos, es una especie de diminutivo de su nombre real, o al menos un apodo del significado de su nombre real. Y en cuanto a que no iba a tener nada que ver con Kevin, más o menos tenían razón, porque su nombre no es Kevin, pero el nombre de Kevin es Kevin Kashlana, así que por ahí está un poco hecha la trampa. Estaban en lo correcto que su nombre real no era Kevin, pero también hicieron un poco de trampa ahí diciendo que no es Kevin, y asumíamos que su nombre no iba a ser ni Kevin ni Kashlana, pero resulta que al final sí que es Kashlana. Y vamos con el siguiente punto que tengo apuntado de Kashlana, y es que este decide entrar en los ciclos que crea Sayrin para así engañar a Ferrotumba de una mejor manera e impedir la llegada de la Era Nova. Ya lo he ido explicando, va yendo de ciclo en ciclo reuniendo
las Yescas para impedir que los herederos de Chrysos los ofrezcan todas en el vórtice de la creación, y así impedir que al llegar la era nova, quizás esto provoque que los ciclos se rompan y tenga la oportunidad Ferrotumba de escapar. Algo bastante curioso que nos dice Laigus en cuanto a Caslana o a Fainon, este nos dice que la destrucción despierta los instintos dormidos de Fainon. Esto es bastante raro, quizás sea porque seguimos la vía de la destrucción que Fainon se ve tan diferente a los otros ciclos en comparación con el ciclo en el que hemos estado nosotros, pero no nos dejan mucha explicación acerca de esto. Esto quizás se refiere a que despierta sus instintos de querer destruirlo todo o algo por el estilo, pero no tenemos ninguna explicación del todo concreta. También tenemos algo que esto no es una curiosidad ni nada por el estilo, ya que se ve clarísimamente durante la historia. Nos dicen que Caslana ha vivido desde el primer ciclo hasta el ciclo número 33.550.336, así como ha absorbido las 12 Yescas de cada uno de esos ciclos, así teniendo en la actualidad un total de 402.604.032 Yescas dentro de él. De esta manera es que vemos que la manera en la que se ha consumido el cuerpo de el Roballamas no es para nada exagerado, teniendo en cuenta que lleva dentro de él más de 400 millones de Yescas. Es una grandísima barbaridad. El calor abrasador que debe de haber dentro de Fainon actualmente es indescriptible. Sería, en términos humanos, sería más o menos, supongo yo, como si te lanzases a un volcán y quisieses sobrevivir, o si te lanzases al centro del sol e intentases sobrevivir a eso. Bastante difícil y a la vez impresionante que Caslana haya conseguido mantenerse firme aún después de tantos ciclos y después de tener tantas Yescas dentro de él que le deben estar consumiendo a cada segundo que pasa. Vamos ahora con los ciclos en los que vemos que Caslana tiene participación. Vemos unos cuantos solo, no los vemos todos, ya que si los hubiésemos visto todos, aún dentro de un mes, 2 meses, aún no habríamos acabado de ver todos los ciclos estos. Y vemos unos cuantos de los ciclos más importantes que han marcado a Caslana. De los más importantes tenemos solo uno. Los otros son explicaciones que nos van dando de cómo Caslana va perdiendo su cordura después de haber absorbido tantas Yescas, pero el único importante es el primer ciclo de todos. Para empezar, vemos que Caslana ha regresado al tiempo en el que Seridra aún era la emperadora, y vemos por primera vez en el juego a High Silence. Esta nos conduce a una especie de trampa junto con Trivi y Aglaea, y aquí las convencemos para que nos lleven con Seridra. Ahí convencemos a Seridra de que nos ponga a prueba para recuperar la Yesca de Georios. Fainon la consigue recuperar y de ahí es que pasa el tiempo y consiguen recuperar las 12 Yescas, y este se queda con las 12 Yescas dentro de él. Y ahí es cuando vemos una escena bastante significativa, y es que aparece el Fainon de ese ciclo para recriminarle a Caslana que aún después de haber reunido todas las Yescas y haber visto cómo sus amigos que no se convirtieron en semidioses en este ciclo fueron consumidos por la marea oscura con su cuerpo mortal, Caslana no mostró ningún tipo de arrepentimiento, ni sentimentalismo, ni nada por el estilo. Esto se puede más o menos justificar, ya que con una sola Yesca, Aglaea ya estaba perdiendo su humanidad después de pasar los 1000 años. Con 12 Yescas, Fainon se vería perdiendo su humanidad a un ritmo muchísimo más acelerado. Y es aquí, durante esta conversación, donde Fainon ataca a Caslana, y aquí nos dejan con una escena que no se sabe si sobrevivió Caslana del ataque de Fainon o si el que sobrevivió fue Fainon, pero yo lo tengo bastante claro de cuál de los dos sobrevivió. En mi caso creo que el que sobrevive es Fainon, ya que si nos fijamos bien, cada vez que aparece Caslana en pantalla no vemos que tenga ningún tipo de brillo en los ojos, y cuando vemos
al que ha sobrevivido de este ataque de Fainon, vemos que sí que tiene un brillo en los ojos, así que lo más probable, el que sobrevivió de esta lucha haya sido el Fainon de ese ciclo y que haya heredado los recuerdos de Kaslana. Y aquí sería cuando Kaslana descubre que una manera que tiene para así no tener que soportar en un solo cuerpo el ardor de llevar millones y millones de yescas dentro de él, sería el transferir sus recuerdos y yescas que ha absorbido al Fainon de ese ciclo. Y esto es lo que sucede relevante en el primer ciclo, que ya he dicho es el más importante de todos de ver. Los demás no son tan importantes, ya he dicho, solo nos explican cómo Kaslana va perdiendo su humanidad. Y algo muy importante que nos dicen en estos ciclos es que el sol de Kaslana ya no es un sol abrasador y acogedor que pueda disipar la oscuridad, sino que se ha convertido más bien en un sol frío y siniestro. Y luego tenemos las últimas escenas de Kaslana con Laigus y vemos que están reunidos, como ya he dicho hace tiempo hablando de Laigus, en el risco Nube Alba, delante de la estatua de Kefale, y vemos que Fainon le dice a Laigus que de momento no ha hecho nada Laigus para cambiar nada en los ciclos, que van 33.550.336 victorias a favor de Fainon y 0 victorias a favor de Laigus. Y Laigus le dice que nada de eso importa, ya que él puede esperar, si tienen que ser 2 millones de ciclos más, lo hará, y que en el momento en el que ese marcador pase de 0 a 1, será en el momento en el que las victorias de Fainon no importarán más, ya que Ferrotumba habrá despertado y esa sería la única victoria que necesitaría Laigus. También aquí Fainon deja por los suelos a Laigus, diciéndole que es un incompetente, que no ha mejorado nada sus discursos durante todos estos ciclos que han sucedido, que teniendo tanto tiempo libre como tiene Laigus, haciéndose pasar por el Theoros, podría haberse involucrado más en el viaje Buscallamas y haber hecho que el Fainon de ese ciclo estuviese en contra de lo que Kaslana representa, y así que no heredara los recuerdos de este y no heredara su misión, pero que Laigus decidió quedarse sentado de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada y simplemente observar, cuando ya hemos visto que su papel como Theoros está solo sobre el papel, no es nada que él tenga la intención de cumplir, sino que solo lo hace para mantener una especie de narrativa lineal que no perjudique el desarrollo de Ferrotumba, y que de haberse salido de esta compostura que tiene Laigus, quizás podría haber hecho que la misión de Kaslana hubiese fracasado de alguna manera, pero Laigus ha sido tan incompetente como para no hacer nada, que al final Kaslana ha conseguido lo que quería, que era encontrar un héroe verdadero que le pudiese ayudar a traer un verdadero amanecer a Amphorius, cosa que ya ha hecho porque ha encontrado al Trazacaminos, y este se va a convertir en este sol verdadero que necesita Amphorius para tener un verdadero amanecer. Y ya como última cosa que tengo que comentar acerca de Kaslana, sería que él está dispuesto a utilizar el poder que le ha conseguido Nanook de la destrucción para acabar con la misma destrucción. Y con esto habíamos acabado con los puntos que tenía para tratar de Kaslana. Así que vamos con los dos penúltimos personajes, que son básicamente los mismos. Is this a meeting ordained by fate? Or a long overdue reunion? Y en este caso se trataría de Sayrin y Mem. Ya nos han confirmado que se tratan de la misma persona. Vemos que por parte de Sayrin se sorprende de vernos cuando entramos en el ciclo original, ya que en ese ciclo no deberíamos estar nosotros, sino que lo que estamos representando en ese ciclo sería este héroe del corazón que conocemos durante la historia de Fainon, que le da para tomar
algunas decisiones importantes, pero nosotros no deberíamos estar ahí. Y es por eso que Sayrin se sorprende de que este héroe del corazón tenga una forma física y nos pregunta de quién somos nosotros. Y también cuando llegamos a la floresta del misterio nos dice que somos un héroe del futuro, así que ella ya sabe que no pertenecemos a ese tiempo, que no deberíamos estar ahí, pero no hace nada al respecto para impedirnos participar en la historia. Así que seguramente sabe que no tenemos malas intenciones para con Finon ni con ella, ni tampoco con Elysios, y simplemente nos deja hacer lo que queramos. Como he dicho anteriormente, vamos a lo que sería la Floresta del Misterio, una nueva localización que está también dentro del mapa de Elysios, y conocemos a las hadas de esta floresta. Vemos que son exactamente iguales que Mem, así que vemos que sí, la especie de Mem sí que es una especie autóctona de Amphoreus, más precisamente de Elysios, y nos dice la jefa de estas hadas que la catástrofe que está por ocurrir, porque va a llegar una nueva hada a la floresta, y cada vez que llega una nueva hada significa que va a haber una catástrofe, y que deberían de quedarse tanto Sayrin como Finon y nosotros también dentro de la floresta para así que no nos afecte. Y aquí nos dice que la marea oscura puede afectar a todo Amphoreus menos a la floresta, así que quizás la floresta del misterio tiene más importancia de lo que parece, y a futuro en las siguientes versiones seguramente acabamos volviendo aquí para hacer algún tipo de misión. Quizás tengan algún tipo de artefacto que les mantengan a salvo y que lo necesitemos para acabar con la marea oscura o con Ferrotumba, o quizás la floresta del misterio es un punto que está más cerca de Ferrotumba de lo que parece, y desde ahí podríamos acceder más fácilmente a acabar con este devastador. No lo sé, todas las posibilidades pueden llegar a ocurrir, y aquí se trata de teorizar. Así que una vez acabado de hablar de la floresta y de esta catástrofe que va a ocurrir, vemos que atacan Elysios, tal como Finon ya nos había dicho. La marea oscura ataca a Elysios, y más adelante vemos que Sayrin ha sobrevivido. Aquí es donde empezamos a ver que no se trata de revivir lo que ocurrió anteriormente en el ciclo que ya habíamos vivido en Amphoreus, sino que estamos viviendo otro ciclo diferente. En este caso estamos viviendo el ciclo original, a partir del cual Sayrin empezó a crear este bucle de los ciclos. Y en el siguiente punto vemos que Sayrin tiene la espada ceremonial que vemos que el Robayamas utiliza. Así que la arma que veremos que Sayrin utilizará cuando salga como personaje jugable es el mismo cetro ceremonial. Una vez van a iniciar estos ciclos, es que le da esta espada ceremonial a Finon para que se la lleve con él a los ciclos. Y ya no hay más nada importante en esta escena, así que vamos ya directamente al final de la misión Trazacaminos con la penúltima escena de la misión. Y es que vemos que nos despertamos y delante de nosotros está Mem, que nos dice que va a enviarnos de vuelta al pasado, que ella se va a quedar dentro de nosotros siendo parte de nosotros. Así que ahora Mem es una parte del Trazacaminos, y que también se va a quedar como parte de la memoria de el ciclo número 33.550.336, y que vivirá dentro de los recuerdos del Titán del Tiempo, Oronix. Y es aquí donde también se nos revela que, tal como se venía teorizando desde la 3.0, Mem se trata en realidad de Sayrin. Así que ya tenemos la confirmación, Mem y Sayrin son la misma persona, solo que no sabemos exactamente cómo es esto posible, ya que vemos a Sayrin fuera de Amphoreus, que habla con Marso para impedir que ésta entre Amphoreus, y aquí es donde ella, la misma Sayrin, nos da la pista que podría explicar la existencia de Mem, y es que Sayrin nos dice que no tiene todos sus recuerdos, y esto podría ser lo que nos puede explicar
el porqué de la existencia de Mem. Recordemos, a Mem solo la obtenemos después de que Fully fija su mirada en nosotros. Oronix le dice a Mem de acompañarnos y estar con nosotros durante el viaje. Así que lo más seguro, ahora que conocemos que Oronix era como una especie de extensión de el poder de Fully, lo más probable es que Fully, a través de Oronix, utilizase los recuerdos que tiene este eón de Cyrene. Así que seguramente Fully utilizó los poderes que tenga sobre Amphoreus para crear a Mem, una hada rosada, a la cual le infundió los recuerdos que tiene este eón de Cyrene en cuanto ésta se convirtió en ya sea andavías o emanadora de la reminiscencia. Así que ya tendríamos más o menos, dependiendo de si nos lo confirman a futuro o no, la manera en la que podríamos tener la existencia de Mem en los ciclos de Amphoreus, de Cyrene fuera de Amphoreus y de Cyrene dentro de los ciclos de Amphoreus. Y ya con esto finalizamos todos los puntos que teníamos de Cyrene y Mem y vamos con el siguiente personaje. Bien, para el siguiente personaje volvemos a otro apartado de 2 y tenemos al Trazacaminos y el héroe del corazón de Fainon. Para empezar, el héroe del corazón de Fainon lo hemos ido conociendo durante la historia. Cada vez que Fainon acababa un ciclo y iba a empezar el siguiente, siempre regresaba al muelle de Elysios, en el cual se encontraba con este héroe del corazón suyo, que representaba la esperanza de Fainon de que llegase algún día un héroe real para así ayudarlo. Y el Trazacaminos sería este héroe que acaba llegando para cumplir las esperanzas de Fainon y sustituir al héroe del corazón, ya que una vez llegamos nosotros a convertirnos en este héroe que necesita Fainon, es que el héroe del corazón desaparece, ya que, según sus propias palabras, Fainon ya no lo necesita, ya que tiene al Trazacaminos. Y otra explicación que nos dan también en esta conversación que tienen Fainon y el héroe del corazón es que en la prueba que tenemos con Mayday, en la que se enfrentan para ver si están hechos para el viaje Buscallamas o no, es que en el ciclo ese que vivimos vemos que Fainon deja en las balanzas de Talanton tanto su carta como en sugerencia de Cyrene nos pone a nosotros también. El hecho de que nosotros también nos subamos a la balanza simbolizaría la determinación que tiene Fainon para asumir un pasado inmutable y cargarlo hacia el futuro, como nos explican aquí. Así que no sería tanto como que estaría haciendo trampa Fainon, sino que habría depositado junto con la carta de el Salvador, habría depositado su determinación para cargar con el pasado hacia el futuro. Una vez terminada esta conversación, nos convertimos en esta especie de héroe que Amphoreus necesita, y mientras Fainon se dirige hacia el futuro, o sea, hacia el siguiente ciclo, nosotros nos vamos hacia el pasado gracias al poder de Cyrene para impedir el resurgimiento de Ferrotumba y traer un verdadero amanecer a Amphoreus. Así que ahora a nosotros, el Trazacaminos, nos toca ser los héroes. Y la verdad, me ha gustado mucho el desarrollo que le han metido al Trazacaminos en esta versión, ya que hasta ahora las decisiones que podíamos tomar canónicas serían las decisiones que podían parecer tontas, de payasos básicamente, pero en esta versión nos han dejado bastante claro que el Trazacaminos no solo es un alivio cómico en la historia, sino que también puede tener un trasfondo bastante importante. Y con esto ya acabaríamos de ver todo lo importante que he ido destacando de la historia. Han sido muchísimos puntos, no sé cuánto habrá durado el vídeo, 40-50 minutos supongo yo. Y nada, hasta aquí llegamos con la revisión que hemos hecho a la historia. Hemos planteado bastantes teorías,
hemos explicado algunas cosas que quizás durante la historia no quedan del todo claras y ya tendremos que esperar a que llegue la 3.5 para que nos sigan aclarando cosas y nos vayan dando más lore. Así que nos toca esperar, ¿cuánto sería? Unos 2 meses y medio, 3 meses casi, para la llegada de la 3.5. Con ello nos traerá nueva historia. Veremos hasta qué punto de la historia es que hemos retrocedido al final, si es que en realidad hemos retrocedido en el tiempo tanto que hemos acabado en los inicios de la historia de Amphorius con el ciclo original, no en un ciclo repetitivo, sino en el ciclo original en el que se basó Saidin para ir haciendo estos ciclos repetitivos de Amphorius, o si hemos acabado yendo a un ciclo más que no tendrá ningún tipo de importancia con la historia de Amphorius fuera de los ciclos. También decir que, aparte de toda la historia que podemos ver, también cuando se acaba la historia tenemos unos cuantos diálogos con Saidin durante, si lo leemos, es otra media hora, 40 minutos, en la que nos van explicando más cosas acerca de Elysios, vamos conociendo un poco mejor a Saidin, así que nos podemos ir encariñando más con ella para que durante la historia de la 3.5, 3.6 o 3.7 nos la acaben matando, que veo venir que será por eso que han acabado la historia en este punto, que nos reunimos con Saidin en Elysios, para que le cojamos cariño y lo suframos mucho más cuando en el futuro la acaben matando otra vez. Así que yo no esperaría mucho de Hoyoverse, ya que si nos han dejado aquí al final de la misión de las Caminos, alguna cosa tendrán preparada para nosotros, y no creo que sea nada bueno. Así que nada, hasta aquí llegaría este vídeo. Si te ha gustado, te agradecería mucho que te suscribieses al canal para ayudarme a seguir creciendo. También déjame un like si te ha gustado el vídeo, coméntame a ver qué te ha parecido lo que he ido explicando, si me he dejado alguna cosa importante que haya sucedido durante la historia. Yo creo que no me he dejado nada demasiado relevante, pero si tú crees que me he dejado algo que podría haber comentado también, déjamelo en los comentarios para así tenerlo presente y quizás en un futuro vídeo hablando de teorías acerca de la 3.5 lo pueda comentar. Y nos estaremos viendo en el próximo vídeo.